Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergiremos en un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. ¿Están listos para desentrañar los misterios del amor, las segundas oportunidades y, por supuesto, a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco? Hoy vamos a hablar de ellos, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de la posibilidad, o quizás la esperanza, de que el amor que una vez brilló entre ellos pueda renacer. ¿Será este el momento en que Can Yaman reconquista el amor de Mehmet Özdemir de nuevo? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido así de interesante. Hace no mucho tiempo, el mundo entero hablaba de la química palpable entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Sus miradas, sus gestos, cada escena que compartían en pantalla parecía ser una confirmación de que algo especial existía entre ellos. Fue en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, donde estos dos talentosos actores se conocieron y, para deleite de sus seguidores, nació una conexión que trascendió la ficción. La trama de Sanemi Can, llena de romance, comedia y ese toque de destino que tanto nos gusta, los catapultó a la fama internacional, y con ella, los rumores y la esperanza de que su romance en la vida real fuera tan intenso como en la pantalla. Y sí, por un tiempo pareció que así era. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos juntos, sonrientes, compartiendo momentos, y los fans se deleitaban con cada pequeña pista, viviendo a través de ellos esa historia de amor de cuento de hadas que tanto anhelaban ver materializada. Pero como en muchas historias de amor, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, el camino no siempre es lineal. Hubo un tiempo en que la relación entre Can y Mehmet llegó a su fin, dejando tras de sí un vacío y muchas preguntas sin respuesta. Los motivos exactos nunca se han aclarado del todo, sumidos en ese velo de privacidad que rodea a las celebridades. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo, al menos públicamente, siempre parecieron mantenerse. Y es precisamente en esa brecha de lo desconocido donde nace la especulación, la esperanza, y la pregunta que nos trae hoy aquí: ¿podría Can Yaman estar planeando una reconquista, un regreso a ese amor que cautivó a tantos? Analicemos un poco el panorama actual. Can Yaman, después de su gran éxito en Turquía, ha buscado expandir su carrera internacionalmente, participando en producciones en Italia y España. Su carisma y su presencia en pantalla son innegables, y sigue siendo una figura muy popular, un fenómeno que trasciende fronteras. Ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y ha conquistado a nuevas audiencias con su talento y su atractivo. Por otro lado, Mehmet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos en su carrera, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ha participado en proyectos que demuestran su profundidad actoral y su capacidad para emocionar al público, ganándose el reconocimiento de la crítica y el aplauso de sus seguidores. Ambos siguen caminos profesionales luminosos, cosechando triunfos y construyendo un legado en la industria del entretenimiento. Pero a pesar de sus logros individuales, la nostalgia por Erkencikus y por su pareja en pantalla, esa pareja que tantos sentimientos despertó, sigue latente en el corazón de los fans. Esa conexión especial que lograron capturar y transmitir en cada fotograma ha dejado una huella imborrable. Ahora bien, ¿qué indicios podríamos tener de una posible reconciliación o un nuevo acercamiento? A veces en el mundo del espectáculo, los reencuentros no se anuncian con trompetas y fanfarrias, sino que se tejen sutilmente, casi como secretos susurrados al viento. Podríamos estar hablando de encuentros casuales que, de repente, reavivan viejos sentimientos, de amistades que se mantienen a lo largo del tiempo y que, con la perspectiva que brindan los años, pueden evolucionar hacia algo más. Quizás en alguna alfombra roja, en algún evento benéfico donde los caminos se cruzan, o incluso en círculos sociales comunes donde comparten conocidos. Y es en esos momentos cuando las miradas se encuentran de nuevo, cuando quizás comparten una conversación breve pero significativa, cuando la magia puede resurgir de las cenizas de lo que fue. Pensemos en la naturaleza humana, en la complejidad de los sentimientos. A menudo, con el tiempo y la madurez, las perspectivas cambian drásticamente. Lo que pudo haber sido un obstáculo insuperable o un motivo de separación en el pasado, puede verse de manera completamente diferente años después. Las experiencias vividas, el crecimiento personal, los aprendizajes adquiridos en el camino,
todo ello puede influir en cómo vemos nuestras relaciones pasadas y en si estamos dispuestos a dar una nueva oportunidad a lo que una vez fue importante. Si Can y Demet, en su vida adulta y con todo lo que han aprendido y experimentado individualmente, se reencontraran, es posible que vean el valor de lo que tuvieron de una manera nueva, renovada y quizás más profunda. Es la posibilidad de un amor que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que está listo para afrontar el futuro con una nueva sabiduría. Además, no olvidemos el poder del cariño que los fans aún sienten por ellos como pareja. Las redes sociales son un testimonio vivo de esta devoción. Están repletas de comentarios cariñosos, de edits creativos que reviven sus escenas juntos, de deseos expresos y sinceros de verlos reunidos. Esta energía colectiva, esta ola de apoyo y esperanza, puede tener un efecto, aunque sea sutil, en el mundo real. A veces los artistas son conscientes de la conexión profunda que crearon con su público, de la alegría que les brindaron a través de sus personajes y de su relación. Y aunque la decisión de estar juntos es profundamente íntima y personal, el deseo ferviente de sus seguidores puede ser un factor a considerar, un impulso que, tal vez, les recuerde lo especial que fue lo que compartieron. Imaginemos a Can Yaman. Conocido por su audacia, su confianza y su decidida personalidad, si tuviera la genuina intención de reconquistar a Demet, probablemente no se quedaría de brazos cruzados esperando a que suceda. Podría empezar por restablecer un contacto amistoso, quizás recordando los buenos tiempos compartidos, mostrando un interés sincero en su vida y en su carrera. Un mensaje oportuno en una fecha especial, una felicitación por un éxito reciente, un gesto de caballerosidad y respeto. Pequeños pasos, aparentemente insignificantes, que siembran la semilla de la reconexión. Y si esa semilla germina, si la respuesta es positiva y recíproca, entonces vendrían gestos más significativos, demostraciones de que sus sentimientos han evolucionado y que su deseo es real y profundo. ¿Y Demet? Ella, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una trayectoria consolidada. Para que una reconquista sea exitosa, no solo debe haber el deseo y el esfuerzo de Can, sino también una apertura y una disposición por parte de Demet. Quizás ella también ha reflexionado sobre su relación en el pasado, o quizás el tiempo le ha brindado la perspectiva necesaria para evaluar si las razones de la ruptura aún son válidas o si han perdido su peso con el paso de los años. El perdón, la comprensión mutua y la voluntad de sanar viejas heridas serían elementos fundamentales para que una nueva etapa pudiera florecer. La reconstrucción de la confianza y la comunicación abierta serían las bases de cualquier futuro intento. Podríamos estar ante un escenario donde ambos actores, por separado, han llegado a un punto en sus vidas en el que valoran más la conexión genuina y la felicidad compartida que los posibles obstáculos o las presiones externas. Quizás los desafíos de las carreras internacionales, la constante exposición mediática y la búsqueda de un equilibrio entre la vida pública y privada les han hecho darse cuenta de lo importante que es tener a alguien que comprenda su mundo, alguien que comparta sus experiencias y sus desafíos. Y si esa persona es alguien con quien ya compartieron un amor tan profundo y una conexión tan especial, la tentación de intentarlo de nuevo, de darle una segunda oportunidad a lo que fue tan hermoso, podría ser increíblemente fuerte. Pensemos en las historias que nos inspiran, en los relatos que resuenan en nuestros corazones. Muchas de las más conmovedoras son aquellas que involucran segundas oportunidades, que demuestran que el amor verdadero puede superar adversidades, que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro. Si Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a estar juntos, sería un testimonio poderoso de que a veces, lo que se pierde, se puede recuperar y quizás incluso mejorar. Sería la confirmación de que el destino, a veces, nos da una segunda vuelta de tuerca, una oportunidad para reescribir nuestra historia. Por supuesto, todo esto es especulación, alimentada por el cariño que sentimos por ellos, por la admiración que profesamos hacia su talento y por el deseo genuino de verlos felices, tanto en pantalla como fuera de ella. No tenemos información oficial, ni confirmaciones concretas que respalden estas esperanzas. Pero la magia de estas historias reside precisamente en la posibilidad, en el emocionante que pasaría así. Y mientras seguimos atentos a cualquier señal, a cualquier pequeño indicio que pueda surgir, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual, de la energía única que transmiten en cada proyecto y mantener viva esa llama de esperanza. Quizás un día, una noticia inesperada, una fotografía en la que sus manos se entrelazan, o un comentario sutil en una entrevista nos confirme que la chispa se ha reavivado, que el fuego que una vez los unió ha vuelto a arder con más fuerza.
O quizás simplemente sigan siendo amigos que comparten un pasado hermoso y un futuro profesional brillante, un recuerdo imborrable de una época dorada. Lo importante es recordar la conexión especial que crearon, la alegría y la magia que nos brindaron como pareja en Erkencicus, y celebrar que a veces el amor, incluso después de un tiempo, incluso después de un adiós, puede encontrar un camino de regreso. La vida está llena de sorpresas, y el corazón humano, de misterios insondables. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestra incursión en este fascinante tema que ha capturado la imaginación de tantos. Hemos explorado las posibilidades, las esperanzas y las razones por las cuales la idea de que Can Yaman reconquiste el amor de Demet Özdemir de nuevo resuena con tanta fuerza en nuestros corazones. Hemos hablado de la química innegable que compartieron, de las inevitables preguntas y especulaciones que surgieron tras su separación, y de cómo el tiempo, la madurez y las experiencias de vida pueden cambiarlo todo. Hemos imaginado los pequeños gestos, las conversaciones significativas y las sutiles señales que podrían indicar un reencuentro, tejiendo escenarios llenos de romanticismo y posibilidad. Y aunque la verdad solo la conocen ellos y sus corazones, la esperanza, alimentada por el cariño incondicional de los fans, sigue muy viva, latiendo con fuerza en la comunidad que los admira. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, por dejarse llevar por la emoción y la curiosidad que este tema despierta. Su presencia aquí, su interacción y su entusiasmo son lo que da sentido a nuestro trabajo y nos impulsa a seguir explorando estas historias que tanto nos apasionan. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva es fundamental para nosotros. ¿Creen que es posible que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Qué creen que debería hacer Can para reconquistarla? ¿Qué gestos serían clave? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino y disfrute de sus éxitos individuales? Déjenme sus pensamientos, sus teorías más intrigantes y sus deseos en la sección de comentarios, me muero de ganas de leerlos y de que conversemos sobre este apasionante tema. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta conversación y de la esperanza que hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas historias, análisis y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más fascinación. Adiós.